Buenas tardes a todos y un agradecimiento para el grupo CAT, gracias al cual asistí al Congreso de ICTH a través de la beca del grupo Registro Argentino de Trombosis. Continuando con los highlights, en el tópico de hemostasia y la mujer, seleccioné un par de trabajos, dos en relación a enfermedad de von Willebrand y dos en relación a terapia hormonal y transgénero. Con respecto a enfermedad de von Willebrand, hubo dos trabajos presentados en una sesión conjunta del subcomité de hemostasia en la mujer y del subcomité de factor von Willebrand, donde se habló del aborto en las pacientes con enfermedad von Willebrand u otros desórdenes hemorrágicos. Una de las hipótesis es que las pacientes con enfermedad de von Willebrand, el nivel bajo del factor von Willebrand puede contribuir a una angiogénesis normal de la placenta y esto desencadenar abortos y llevar a las pérdidas de embarazo. Presentaron los datos de un estudio multicéntrico retrospectivo de cohorte de centros de Estados Unidos y Canadá, donde se estudiaron tres poblaciones: una población con enfermedad de von Willebrand, una población con enfermedades con desórdenes mucocutáneos no von Willebrand y otro grupo de pacientes embarazadas, control, embarazos de bajo riesgo. Y lo que se vio fue que la tasa de abortos durante todos los trimestres del embarazo fue similar, alrededor del 30% en los tres grupos, sin ninguna diferencia. También cuando se hizo el subanálisis entre el antígeno de von Willebrand en antígenos más bajos, tampoco había mayor tasa de aborto y la gran mayoría de las pacientes eran von Willebrand tipo 1 al 66%. Un poco la conclusión es que no hay mucho conocimiento acerca de cómo se desarrolla la placenta, la enfermedad de von Willebrand, y si bien hay algunos trabajos más que nada en animales de que puede haber alteraciones del factor de crecimiento y llevar a una angiogénesis normal, en este estudio de cohorte no se mostró que haya incremento en la tasa de abortos de pacientes con enfermedad von Willebrand, por lo cual en este grupo de pacientes que se presenten con abortos, uno debería buscar alguna otra causa que no sea la enfermedad. Y el otro tópico que se discutió fue el manejo, en esta misma reunión de subcomités, el manejo del aborto en las pacientes con alto riesgo de sangrado, donde uno de los datos interesantes es la presentación de unas guías en las cuales ayudar un poco en la toma de decisiones en las pacientes con enfermedades hemorrágicas o con alto riesgo de sangrado porque están, por ejemplo, en terapia anticoagulante, cuál es la mejor manera de enfrentar un aborto. Cuando las pacientes se presentan con aborto, desde el punto de vista obstétrico, hay dos maniobras que uno puede hacer. Una sería el legrado o la aspiración uterina, donde se estima que se pierden aproximadamente de 25 a 50 mililitros en los abortos de primer trimestre temprano, y alrededor de 50 a 100 mililitros en el primer trimestre tardío, con una mediana de sangrado de 9 días. Cuando utilizamos, por ejemplo, medicamentos como es el misoprostol, la media de sangrado es de aproximadamente 89 mililitros y la mediana de días de duración es alrededor de 16 días. Basado en esto es que ellos en las guías recomiendan que uno preferiría en estas pacientes con alto riesgo de sangrado el manejo quirúrgico sobre el manejo médico, en especial para limitar y controlar el procedimiento de sangrado en estas pacientes. Y con respecto a si estas pacientes para el aborto deben ser manejadas ambulatorias versus hospitalarias, en general pacientes con abortos muy tempranos de primer trimestre podrían ser manejadas ambulatorias, pero en pacientes con abortos de segundo trimestre o quizás tardíos de primer trimestre deberían ser manejadas hospitalizadas, todo con grado de recomendación de evidencia bajo, grado 2C. Y otro tópico que se trató fue qué se hace con los pacientes que están con terapia anticoagulante y tienen un aborto, en general si es en primer trimestre y no tienen factores adicionales de riesgo, continuar con la anticoagulación sin interrumpirla, grado 2C, si es un aborto de segundo trimestre, individualizar el riesgo, pero quizás lo más probable y lo más recomendado sea suspender la anticoagulación. Y otro dato que lo puse porque me pareció interesante es
acerca de individualizar el riesgo de trombosis que tienen estas pacientes, que muchas veces son pacientes con riesgo de sangrado porque están anticoaguladas, y quizás en pacientes de alto riesgo se podría ofrecer de 4 a 6 semanas de anticoagulación post-aborto. Pacientes de alto riesgo, por ejemplo, con trombofilias de alto riesgo o con antecedentes de trombosis previas asociadas a hormonas, todo con grado de recomendación 2C. Bueno, cambiando de tópico, se presentaron dos trabajos muy interesantes también con lo que respecto a la terapia hormonal en transgénero. Uno fue del grupo italiano de la doctora Elena Campello, que en este caso ellos, como mencionan, uno sabe que cuando utilizamos terapia con estrógeno podemos tener riesgo de enfermedad, digamos, de trombosis o enfermedad cardiovascular, y cuando utilizamos testosterona podemos tener riesgo de policitemia y también enfermedad cardiovascular. Entonces, un poco el objetivo de este grupo fue investigar los efectos en las terapias afirmantes de género sobre la coagulación, el metabolismo del hierro y explorar cuáles serían los mecanismos de hipercoagulabilidad en estos pacientes. Tuvieron 107 pacientes transgéneros, ellos llamaban AMAP cuando eran asignados male al nacer, o sea que eran pacientes en tratamiento estrogénico, y 61 AFAB, que son los asignados female al nacer, eran pacientes que recibían tratamiento con testosterona. La edad media fue de 25 años, dos pacientes tenían tromboembolismo venoso previo, son las dos pacientes del grupo que recibía testosterona, y otro de los objetivos era ver la prevalencia de trombofilia en la población transgénero, que tuvieron un 8.4%, de las cuales dos trombofilias eran de alto riesgo, una deficiencia de proteína C y una protrombina 2210 homocigota. No hicieron tromboprofilaxis y no hubo tromboembolismo venoso en el seguimiento. Y con respecto a los cambios en los parámetros de la coagulación y el perfil de hierro, ellos hacían análisis basales a los 3 meses y a los 12 meses, donde incluían análisis hormonales, citológico, ferremia, ferritina, agregación plaquetaria, trombolastografía, proteína C, proteína S y en realidad recuento plaquetario. Lo que ellos vieron como conclusión es que los pacientes que recibían estrógeno, o sea los male al nacer, tenían un incremento del recuento plaquetario, aumentaba la agregación plaquetaria inducida por trombina y ácido araquidónico y tenían un incremento de la generación de trombina. Y los pacientes AFAB, o sea, female, que recibían testosterona, presentaban eritrocitosis y ligero incremento en la generación de trombina. Y el último trabajo que quería comentar es un trabajo de un grupo brasilero, donde ellos quisieron evaluar los niveles de estradiol y el riesgo de tromboembolismo en pacientes transgéneros, mujeres transgéneros con terapia hormonal estrogénica. Me pareció importante porque fue la primera cohorte trans de Latinoamérica. Era un instituto, un estudio de cohorte retrospectivo de un solo centro, el Instituto Fiocruz de Brasil, que es un centro de enfermedades infecciosas, y donde ellos intentaron ver si los estrógenos en niveles altos podrían tener incremento de riesgo trombótico o cardiovascular. Fue un estudio de cohorte retrospectivo. Los niveles de hormona target se consideran, según la bibliografía, niveles de estradiol entre 100 y 200 picogramos por mililitro y testosterona menor a 50. Tuvieron 487 mujeres trans, 31 años de edad media y 51% VIH positivo. Esto se preguntó, pero bueno, es un hospital netamente infeccioso, por eso ellos explican esta alta prevalencia de HIV. Y el 95% de los pacientes que ellos tenían, el uso de hormonas no estaba supervisado. Sin embargo, los pacientes tenían niveles medios de estradiol bajo, para lo que sugiere la bibliografía, 36 picogramos por mililitro, y 12% tenían niveles supraterapéuticos de estradiol. Hubo 3.7% de eventos trombóticos, 8 venosos, 12 arteriales, y no hubo ninguna relación entre los niveles de estradiol y los eventos trombóticos. Si vemos acá en el gráfico, vemos que inclusive hubo eventos arteriales en pacientes con muy bajos niveles de estradiol
y pacientes que tenían niveles de estradiol más a 200 no tenían eventos trombóticos. Hubo uno solo de los pacientes, 58 no hicieron eventos y uno solo tuvieron un evento. Por lo cual ellos concluyen que los niveles supraterapéuticos de estradiol no estarían asociados con el riesgo tromboembólico en esta cohorte transgénero, pero que se necesitan estudios retrospectivos para prospectivos para poder optimizar bien el riesgo que tienen estos pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias.